Dugu kontu orokor batzuei buruz, ze osagarri mota dauden, nor aurkez daiteken, eta ze osagarrien informeak nola egin behar diren. Eta gero, eskaera prozesua, nola den formalizatzeko aplikatiboa nola egin behar diren. Los 4 primeros temas los presentaré yo y el quinto tema, José Luis Martínez de la General. La normativa a la cual se está aplicando, o que nos pasamos para la materia de los complementos, por una parte está el decreto del Gobierno Vasco, el decreto de 2006, que luego en el 2011 fue modificado. Por otra parte está la convocatoria que ha salido hoy en el boletín. Y por otra parte está el protocolo y los criterios de evaluación que tiene Univas, que están publicados en el boletín del País Vasco en el 2015. El plazo de presentación de las solicitudes empieza mañana y dura un mes, hasta el 8 de octubre del mes que viene, hasta el 8 de octubre. Se osagarri mota dauden. Están los complementos C, C1 y C2. Para el C1 las condiciones es 3 años de antigüedad en la UPV-HU y informe favorable del departamento. Para el C2, 7 años de antigüedad en la UPV-HU y el informe favorable del departamento. Estos dos complementos, los test, no se consideran como evaluación. Todos los demás hay que evaluar, estos dos no, porque prácticamente son automáticos y no van a Univas. Y luego están los que requieren evaluación de méritos, que son el B, el A y los especiales de titulares de estudios. El B1 son 5 años de antigüedad en la universidad, más 25 puntos en la evaluación de méritos. En base al protocolo que está publicado de Univas, hay que presentar los méritos y si se tiene más de 25 puntos, se tiene el B1. Para el B2 hace falta tener el C1 y el C2, 10 años de antigüedad, ser doctor o doctora y 50 puntos en la evaluación. Y para el B3 lo mismo, pero 75 puntos en la evaluación. Para los complementos A hay que tener el C1 y el C2, 15 años de antigüedad y ser doctor, por supuesto, y por lo menos 90 puntos en la evaluación de Univas. Y luego, los complementos específicos de titulares de escuela universitaria, que esto en las convocatorias anteriores, en la 2005, 2007, hasta 2010, no existía. Esto es para aquellos que son titulares de escuela universitaria, no son doctores, y obtienen una valoración de 50 o 75 puntos. Serían los equivalentes al B2 o al B3. Pero tiene que ser titular de escuela universitaria, no otra categoría. Ya me han preguntado, ¿colaboradores? No. Titular de escuela universitaria, no doctores. Porque los titulares de escuela universitaria doctores pueden pedir el B2 y el B3. Para la antigüedad C1, C2 y B1 solo se tiene en cuenta la antigüedad en la UPV-HU. Y a partir del B2, incluido, se puede añadir antigüedad de otras universidades o centros de investigación. Luego explicará el secretario general, José Luis explicará dónde aparece la información que el sistema nos da a cada uno, y en esa información aparecerá la antigüedad que a nosotros nos consta, que es la de la Universidad del País Vasco. Si alguien tiene 9 años en la Universidad del País Vasco, pero ha estado 2 años en otra universidad o ha estado en un centro de investigación 2 años, 1 año, ya tendría 10 años, podría pedir el B2, tendría que añadir esa persona esa información y entonces sí que aparecería con 10 años y podría pedir el complemento. Pero en principio lo que va a aparecer en el sistema es la información que tenemos nosotros, la antigüedad de la Universidad del País Vasco. Nora aurkez daiteken, se puede presentar todo el PDI, excepto aquellos que desde la última vez que obtuvieron un complemento, o sea, la última adjudicación de un complemento, no hayan pasado 5 años, evaluación, desde la última evaluación no hayan pasado 5 años, aquellos que están colaborando con Univas y aquellos que el decreto de complementos impide presentarse, es decir, a los visitantes, a los
méritos y al personal de formación. Todo el resto de las personas se puede presentar. Si alguien se presentó a evaluar en el 2015, no se puede presentar ahora porque no pasó 5 años. Si alguien se presentó a evaluar en el 2015 y puso méritos hasta el 2011, podría presentarse, porque el último tramo lo tiene adjudicado con fecha del 2011. Depende, exactamente. Tenemos una persona que tiene diciembre del 2011 y no puede presentarse porque diciembre del 2016 también ha llegado. Pero quiere decir que en la información que uno reciba aparecerá hasta cuándo tiene el último tramo. Pues nos presentamos en aquella convocatoria anterior, pues tenemos el 2005 o el 2007, incluso tenemos algunos tramos, como yo tengo unos del 2005 y otro del 2007 porque reclamé. Mi fecha es 2007, aparece ahí. Entonces ahora podría presentarme a evaluar. Si alguien no tiene los 5 años, el sistema le va a decir que no puede presentarse. Hay 10-12 personas en la universidad que no se pudieron presentar en el 2015 porque estaban en servicios especiales, porque tenían una relación con Univasc. Esas personas ahora deben presentarse. Y esas 10-12 personas que no se pudieron presentar en el 2015, no aquellos que se les olvidó, se les pasó. Los que en el 2015 no pudieron presentarse, ahora deberían presentarse y pueden presentarse esas 10-12 personas a consolidar o a evaluar. Todos los demás solamente nos podemos presentar a evaluar. Y esas 10-12 personas, en caso de que no se presentasen, perderían los derechos económicos. Mantendrían la puntuación que tienen ahora, pero no cobrarían. Complementos C. Y esto es ya, sobre todo para los directores de departamentos. Todas las personas que quieran solicitar un complemento C necesitan la antigüedad por una parte y el informe positivo del departamento. Para que el Consejo del Departamento haga el informe positivo, esas personas tienen que entregar al departamento las encuestas de opinión del alumnado. Si uno pide para un C1, las encuestas de los últimos 3 años. Si pide C2, de los últimos 4 años. Y si pide el C1 y el C2, de los últimos 7 años. O sea, yo que este año tengo 3 años y medio en la universidad, pues entonces voy a pedir el C1 y entonces digo al departamento que necesito el informe del departamento. A la vez que hago la solicitud, tengo que entregar al departamento las encuestas de opinión del alumnado. ¿Por qué? Porque el Consejo del Departamento hará el informe positivo en base a si no existe informes negativos sobre la audiencia de esa persona y si ha realizado el cumplimiento sistemático de las encuestas y no carece de valoraciones negativas y no tiene valoraciones negativas. ¿Qué es el cumplimiento sistemático de las encuestas? Que haya rellenado por lo menos el 50% de las encuestas que se puedan realizar. No todas las asignaturas son evaluables. Si tienes pocos alumnos, con menos de 5 menos alumnos, no se puede pasar la encuesta. Entonces, si yo tengo trabajo de fin de grado o tengo una asignatura optativa o tengo una asignatura que tiene 3 alumnos, ahí no he podido pasar la encuesta. Con lo cual no tengo que presentar y no puedo presentar la encuesta. Pero si tengo un grupo de 15 y tengo otro grupo de 80, en esos 2 grupos tendría que haber pasado la encuesta. Entonces, mínimo 50% de encuestas que se pueden pasar se debe de pasar. Y segunda condición, hay que obtener en el concepto de satisfacción general al final de las encuestas 2,5 puntos. En base a eso, el Consejo del Departamento hará un informe positivo o negativo, entonces con ese informe positivo y la antigüedad, automáticamente se le daría complementos a la persona. Si no es la primera vez que pide complementos C, porque ahora pide el C2, antes había pedido el C1, o porque anteriormente había pedido y se le había denegado. En este caso, aparte de entregar las encuestas,
esa persona al departamento, a la dirección del departamento, tiene que entregar un autoinforme, indicando su situación docente, cumplimiento y resultado de las encuestas, así como su actividad investigadora y transformación de conocimientos. Tiene que hacer un autoinforme porque el departamento, el consejo de departamento, a la hora de decidir si hay un informe positivo o negativo, tendrá en cuenta lo anteriormente dicho para los que presentan por primera vez, pero también, en caso de que hubiera informe de inspección, el informe emitido por el próximo interesado y lo que el departamento le conste de actividad investigadora y de transferencia de conocimiento de esa persona. En base a eso, el Consejo de Departamento hará un informe positivo o negativo. En caso de que sea positivo y tenga la antigüedad, se le daría el cumplimiento automáticamente. Y si la persona en cuestión es un investigador, pues entonces el que tiene que hacer el informe, la persona que tiene que hacer el informe, es el superior jerárquico de esa persona. Es decir, puede que su superior sea pues, el IP o la IP del proyecto de investigación, o puede que este sea un profesor investigador contratado por el departamento, entonces su superior sería el director de directora del departamento. Esa es la definición, porque aquí en este caso no hay encuestas de opinión. Entonces, en base a ese informe, y si tiene antigüedad en base a ese informe, se daría los complementos. Vale. Y también, quizás Karina nos haya explicado todo. Que haya procesionada buenos días a todos. Bueno, pues como sabéis, la solicitud se puede hacer exclusivamente por vía telemática. Tendremos en la web, porque hay un error en el enlace, es ehu.univas.org/osagarria2016. Pero bueno, lo pondremos esta tarde o al mediodía, trataremos una carta a todo el PDI con las instrucciones. Pues la aplicación es muy parecida a la del año pasado, prácticamente todos seguro que habéis utilizado. Para entrar hay que poner el DNI, sería el usuario, con el número y la letra, y la clave, que ya nos enviaron el año pasado. Si se nos ha olvidado, pues tenemos aquí un enlace para volverla a pedir, y si es la primera vez que nos conectamos, tiene que ver, pues primero hay que pedir la clave, y una vez que recibamos la clave por correo electrónico corporativo, pues podemos ya entrar directamente a la aplicación. La aplicación tiene 7 pestañas, una es una pestaña de ayuda y las otras son las 6 pestañas en las que hay que introducir datos. Entonces, esta de ayuda es muy sencillita. Los 6 primeros puntos son los correspondientes a las 6 pestañas, que ahora explicaré y que corresponden al flujo normal de cómo hay que hacer la solicitud. En primer lugar, aparecen los datos, la conformidad, a continuación los servicios prestados, después tramos, después méritos, después justificante de méritos y por último la solicitud. Esos son, como digo, estos 6 puntos, que pues hay alguna aclaración más. El séptimo es imprimir el documento del resumen de la solicitud, y el octavo sería entregar este documento en el registro, dirigido al consejero. Con eso habríamos formalizado la solicitud. Entonces, la primera pantalla, la de conformidad, es una pantalla donde aparecen los datos que constan en la aplicación de cada una de las personas solicitantes. Como veis aquí, pues en este caso esta persona tiene un C1 y un C2, no tiene ningún complemento A ni B, y constan en Univas pues estos puntos. Aparecerán los teléfonos que consten, y si no constan, pues habrá que meterlos. Si están mal, pues habrá que modificarlos. También los datos de departamento, centro, etcétera. Y 2 fechas. Una es la de cierre de convocatoria, esta es igual para todos, pero esta primera es la de desde el primer día desde el que puedo meter méritos. ¿Vale? Entonces, eso tiene que coincidir con la fecha en la que os concedieron el último tramo. Ya sea desde el
2007, 2006, 2005 o las convocatorias posteriores, o muchos pues será el 9 de octubre de 2015, pues que se evaluaron el año pasado, o aquellos que pusieron una fecha de evaluación anterior, como ha dicho Xavier, pues aparecerá esa fecha. Si uno está conforme, pues pincha en conforme, y si no está conforme, pincha en no estoy conforme y se pone en contacto con la dirección de correo electrónico de complementos.pdi@ehu.eus diciendo por qué no está conforme para que podamos comprobarlo y corregir si fuese necesario. Pero es necesario pinchar una de los dos para poder seguir. Las siguientes, servicios prestados. Aquí, en algunos casos, va a aparecer los contratos, las fechas de inicio y fin de los contratos que hayamos tenido con la UPV-HU. Digo en algunos casos porque en otros no es necesario. ¿Cuándo no es necesario? Por ejemplo, cuando tengamos más de 15 años de antigüedad en la UPV-HU y así conste. Lo digo porque el año pasado tuvimos algunas solicitudes de corrección de gente que pues, igual llevaba 28 años en la universidad y no le ha parecido la beca que tuvo hace 29 años en la universidad y debía aparecer, pues nos pedía que lo corrigiéramos. No sirve de nada. Con más de 15 años se puede pedir hasta la 2 y la antigüedad solo sirve para eso, para ver hasta qué tramo se puede solicitar. Con lo cual, solo en aquellos donde la antigüedad con respecto a los tramos que uno solicite tenga importancia, sería conveniente corregirlo. Para el caso de que uno quiera pedir un B2 en adelante y no llega a los 10 años de antigüedad en la UPV-HU, pero sí tenga antigüedad en otras universidades y centros de investigación, lo que tendrá que hacer es añadir esa antigüedad. Eso no quiere decir que se le vaya a contar automáticamente, luego habrá que comprobarlo, pero sí le va a permitir la aplicación solicitar los complementos pues B2 en adelante, si cumplen los requisitos de antigüedad. Pues ahí tendrá que meter pues, las fechas de inicio y final de contrato, tiene que ser siempre contrato en una universidad o centro de investigación y apuntar la documentación que así lo justifique. Una vez comprobado esto, se da a confirmar y podemos seguir para adelante en la siguiente pantalla. La siguiente pantalla es donde decimos qué tramos vamos a solicitar. Y el programa ya nos guiará en el sentido de que nos dirá qué tramos podemos solicitar en función de la situación en la que estemos. Si tenemos un B2, pues no podemos solicitar un B2 porque ya lo tenemos. Y además, salvo las 10 personas que no pudieron presentarse el año pasado por estar en servicios especiales o por la razón que fuera, todos los demás lo tenemos ya consolidado. Con lo cual ya no cabe esa posibilidad. Lo tenemos consolidado, no lo podemos perder, por lo tanto, esos complementos no hay que solicitarlos, ya los tenemos. Entonces, diremos al programa qué tramos vamos a solicitar. Bueno, y el área de conocimiento en el que nos vamos a graduar. La siguiente pantalla es la de méritos. Esta es una pantalla diseñada por Univast y está en relación con el protocolo. El protocolo que de momento está vigente, el que se publicó el año pasado en julio, y bueno, pues que es en la que hay que ir poniendo los méritos en relación con ese protocolo. Aquí lo único que hay que meter es datos, los datos de docencia, investigación, gestión, etcétera, siguiendo los apartados del protocolo. Bueno, hay alguna novedad con respecto al año pasado, por el que lo conozca, pues que permite clonar méritos, pues si uno tiene la misma asignatura durante muchos años, pues puede repetirla y cambiar el año. Antes había que meter cada una de las asignaturas, pues siempre se puede hacer copia y pega, pero era más engorroso. La aplicación ya permite clonar ese mérito y modificar lo que corresponda al segmento. Una pequeña ayuda es. Y luego nos han dicho que también en la ayuda de algunos méritos van a explicar cuál es el límite a partir del cual pues ese mérito está saturado. Un ejemplo muy claro es el de los congresos. Podemos tener 100 congresos que a partir de 20 o 25, no sé cuál es el número, un ejemplo, pues ya no nos da más puntos, porque llegamos a los 5 puntos que establece el protocolo. Entonces, nos han dicho que van a poner ahí en la aplicación pues, alguna ayuda de este tipo para que nadie se vuelva loco metiendo congresos y congresos y congresos, porque a partir de un número ya no se toca. La siguiente pestaña es la de justificación de méritos. En esta sí hay una novedad importante. Hasta en la convocatoria anterior se podían poner todos los documentos que uno quisiera.
Ahora no, solo se van a poder poner 4. Un documento para docencia, un documento para investigación y transferencia de conocimiento y uno para gestión. Y el cuarto, un índice que relacione los documentos metidos en los 3 ficheros anteriores. ¿Vale? Por lo tanto, lo que tenemos es generar un PDF juntando todos los PDFs de todos los méritos que ya hemos puesto en la pestaña anterior. Y aquí es muy importante facilitarles la labor a los evaluadores. La mayoría de los que estáis aquí sois profesores y nos gusta que cuando nos hacen los exámenes de los alumnos nos lo pongan fácil. Pues nosotros igual a los evaluadores, porque cuanto más fácil se lo pongamos, más tendencia tendrán a poner buena nota. Entonces, hay que procurar que entiendan perfectamente qué justificante de mérito está relacionado con qué mérito. Y si se lo ponemos en el mismo orden, y además les hacemos un índice donde quede claro qué documento está relacionado con qué mérito, pues muchísimo mejor. Y la última pantalla es la de solicitud. Una vez que uno ha metido los datos, ha decidido qué tramos, ha puesto ya los méritos, los ha justificado, pues puede pensar en cerrar la solicitud. Para eso hay que rellenar 1 o 2 anexos, dependiendo de qué tipo de solicitud. La aplicación se lo va a decir. Los anexos ya están rellenados de forma automática, los imprime, los firma, los sube. Y una cuestión nueva es que el Gobierno vasco, en los presupuestos de la comunidad autónoma, ha incluido unas tasas por evaluación para los complementos retributivos de la UPV8. Y por lo tanto, todos aquellos que se quieran evaluar, en esta convocatoria hay que pagarle con IVAS una tasa. ¿Vale? Pues en esta pantalla habrá que rellenar el documento de tasa y adjuntar el justificante de pago. Creo que son 45,46 euros. Entonces, eso es un decreto del Gobierno vasco y que lo cobra Univas por evaluación. Ya sentimos aquí. Una vez hecho todo esto, se concluye la solicitud, nos saldrá una pantalla de aviso, vas a concluir la solicitud, ten en cuenta que no podrás verificar una vez concluida, etcétera, etcétera. Y una vez que ya le demos a sí concluir, nos aparece el documento resumen que también recibiremos a través de ISENTE por correo electrónico. Ese documento hay que imprimirlo, firmarlo y llevarlo al registro dirigido al Consejo Social. Y con esto queda cerrada la solicitud. Y por nuestra parte, nada más.